Hola mi gente, bienvenidos a CNN Dinero. Te saluda Xavier Servia. ¿Lista? ¿Listo? Comenzamos. Crece la presión hacia el gobierno de China ante el boicot diplomático a los Juegos Olímpicos de invierno. Y también crece la presión sobre las empresas que hacen negocios en China. Por eso pregunto, ¿cómo un líder de empresas debe navegarse en estas aguas turbulentas? Lo vemos. Cada vez más países informan nuevos casos confirmados de la variante Omicron, en medio de una temporada de fiestas importantes para las aerolíneas. Por eso pregunto, ¿se complica el panorama de la recuperación en la industria aérea? Lo averiguamos. El turismo ha sido uno de los más afectados por la pandemia de COVID-19 y muchos países ven afectadas sus economías por la pérdida de estos ingresos. Por eso pregunto, ¿cómo se recupera el sector del turismo de un país después del COVID-19? Discutimos el caso de Ecuador. Si decidiste empezar un negocio, es importante que tomes en cuenta que las ventas y mantener bien las finanzas van a determinar el éxito de tu empresa. En un nuevo Dime Xavier te explico 6 claves para administrar bien el dinero. Desde la Ciudad del Sol, Miami, comienza el único programa que vive la economía. Este es CNN Dinero, que arranca en 3, en 2, en 1. ¡Vámonos! Crece la presión hacia el gobierno de China ante el boicot diplomático a los Juegos Olímpicos de invierno. Y también crece la presión sobre las empresas que hacen negocios en China. Por eso pregunto, ¿cómo un líder de empresas debe navegarse en estas aguas turbulentas? Lo vemos. Cuatro países, Estados Unidos, Reino Unido, Australia y Canadá, han impuesto un boicot diplomático porque están las Olimpiadas de invierno en China. Y en todo esto están los líderes de empresas que hacen negocios en China, que a la vez tú tienes un mercado sumamente importante. La segunda economía más grande del mundo, sigue creciendo, hay muchos consumidores. Entonces, ¿cómo manejar esta situación? Fíjate que a Elon Musk le hicieron la pregunta en una mesa redonda que hicieron en Wall Street Journal. Estuvo la controversia de Ray Dalio, que decía, Ray Dalio, que maneja el hedge fund más grande del mundo, Bridgewater Associates, y dice, bueno, que tú tienes que entender que estoy parafraseando, la cultura china es muy paternalista, entonces eso creó una controversia. Él dijo, me entendieron muy mal. Hay otros que dicen, por ejemplo, el de Palantir, que es esta compañía de tecnología de data en los Estados Unidos, dice, bueno, que las empresas que hacen negocios en China deben explicar por qué o justificar por qué. O sea, hay toda una discusión que está llevándose no solamente en el área política, geopolítica y económica macro, sino también en los negocios. ¿Cómo navegar estas aguas turbulentas? Mira, la situación es un poco complicada porque tanto China como Estados Unidos comprenden que están utilizando diferentes tipos de reglas, lo que se llama la asimetría de la competencia internacional. En este momento hay mucha presión en las empresas estadounidenses para tomar una posición con respecto a lo que ellos observan cómo China se está concentrando, comportando. Desde el punto de vista chino, en el Plan 2035, los chinos también comprendieron en qué forma están dependiendo de los países occidentales de otras partes del mundo. Lo que quieren hacer los chinos es tener 2 elementos fundamentales: seguir trabajando con sus exportaciones, pero lentamente el mercado interno chino, como tú bien dijiste, que es tan importante, ellos quieren reafirmar su mercado interno. Ese mercado interno le va a dar a ellos continuidad.
Ellos quieren tratar de parar lo que sucedió con COVID, las cadenas de suministros. Entonces, evidentemente, los chinos tienen presión, pero en este momento China no es que se esté cerrando al mundo, sino que quiere reenfatizar su gran mercado interno. Y evidentemente estamos viendo las reacciones chinas bastante fuertes, lo que sucedió con Lituania, cuando Lituania decidió tener o abrir a Taiwán una representación diplomática. De repente, Lituania no estaba en la lista de los países que querían comercializar, hasta que evidentemente se dieron cuenta que no tenía sentido. Las relaciones entre países es compleja. Está la parte geopolítica, está la parte gubernamental, está la parte tecnológica, está la parte cultural, está la parte social. Entonces la relación entre China y Estados Unidos es bastante compleja, pero lo cierto es que se está escalando. O sea, hay acusaciones de que China está robando tecnología, o sea, por parte de Estados Unidos acusa de que China está robando tecnología. Por otro lado, hay una competencia tecnológica, lo cual ya han salido reportes donde China está avanzando en ciertas áreas de la tecnología, incluso puede pasar a Estados Unidos, pero tienes la parte comercial también, donde tú tienes un mercado interno, tienes estas acusaciones de violaciones a los derechos humanos. Entonces, algunos dicen, por ejemplo, este de Palantir, dice que las empresas deben manejarse basado en su constitución ética, o sea, qué es lo que define como empresa su parte ética, y de ahí determinar si le conviene o no. Por ejemplo, el caso de Elon Musk o el caso de Ray Dalio dice, por un lado entiendo lo que está sucediendo en la parte de los derechos humanos, hay una preocupación y uno lo debe tomar en cuenta, pero también yo tengo que tomar en cuenta a los accionistas de las empresas. Entonces, es muy complicado manejarse en esta situación y tomar una decisión que de alguna forma satisfagas todas las demandas que hay en la sociedad, no tan solo económica, sino también en una posición ética como empresa. En este momento, los chinos lo que están haciendo es simplemente poner mucho más énfasis en sus valores culturales, cuyos valores éticos y culturales pueden ser totalmente diferentes de lo que nosotros pensamos. Como tú dices muy bien, hay presiones de los clientes internos, externos, en la imagen de la compañía. China en este momento está comprendiendo, y lo vimos en este momento, en qué forma reaccionó con Australia, imponiendo tarifas. Que es Australia, como saben ustedes, es uno de los elementos que más depende del mercado chino. Va a ser una cosa bastante complicada porque no solamente depende de los chinos, sino la percepción del punto de vista ético de cada una de las culturas de Occidente. Una forma de poner presión en China, evidentemente, lo que está pasando en la Unión Europea, que quieren, de cierta forma, hacerlo. El problema se complica porque es muy geopolítico con Taiwán. Como dijo el presidente francés Macron, cuando 4 países decidieron no enviar sus reuniones diplomáticas a Pekín, dijo, mire, vamos a separar la política con el deporte. Pero en este momento esa confrontación tan importante van a tener que mirar cuáles son las conveniencias de cada uno. Recuerda, esto no solamente es comercio, sino geopolítico, y por eso China en este momento se está irritando y comprendiendo que no es que se va a cerrar, sino que va a poner mucho más énfasis en su mercado interno. Si tú tienes un país que pone énfasis en su mercado interno, dice, bueno, si ustedes quieren venir a nosotros, tienen que jugar con nuestras reglas. ¿Hasta dónde las empresas pueden decir, tú sabes que yo me enfoco en la parte económica, mi interés, como decía Milton Friedman, el interés principal es satisfacer a los accionistas, yo no me meto en el tema político? ¿Hasta dónde puede llegar esa frontera? Tú decir, ya no puedes seguir alejándote de una realidad que la línea económica y política está ahí, es muy fina. Sí, yo pienso unos elementos importantes para considerar que todas las empresas occidentales están preguntando sobre los valores éticos. Desde el punto de vista chino, me parece que los chinos están un poco cansados que le digan continuamente que esos son los valores que nosotros tenemos para imponerlos a ustedes. Y también lo ven desde el punto de vista de seguridad interna china. Eso no justifica lo que están haciendo, pero en este momento China lo que está viendo es que se siente atacada desde el punto de vista de valores o lo que fuera, y también todas estas alianzas que nosotros estamos viendo entre Australia, Reino Unido y Estados Unidos con respecto a su hegemonía en diferentes mares. Entonces lo que estamos viendo es que China nos está cerrando, pero está pensando, no podemos seguir dependiendo tanto del punto de vista económico de todos nuestros valores. Y desde el punto de vista de ciencia, nosotros sabemos que en este momento China está sobrepasó a Estados Unidos en muchas áreas.
Y el problema que va a tener Estados Unidos en el futuro es en qué forma puedo crear el capital humano para poder competir con China en Big Data o en inteligencia artificial. Entonces estamos viendo diferentes tipos de guerra, geopolítica, pero también del punto de vista de ciencia, en el cual China ampliamente está superando a Estados Unidos. Entonces las empresas tienen que buscar ese balance definitivo entre si quieren hacer negocios en China y también lo que China está produciendo. China declaró en el 2035 que vamos a desarrollar nuevos estándares, normas para diferentes tipos de productos que están diciendo, televisión, lo que fuera. Eso va a hacer una dependencia desde el punto de vista de normas internacionales con respecto a China. Y Occidente no va a tener esa hegemonía. José Guerrero Cusumano, como siempre es un gusto tenerte en el programa. Un placer. Cuando regresemos a CNN Dinero, ¿quién se lleva la medalla de oro y de cartón de la semana? Eso, al volver a The Number One, CNN Dinero. ¿Y quién gana esta semana? Oprah Winfrey, Taylor Swift, Beyoncé, Reese Witherspoon, Rihanna, para nombrar algunas. ¿Por qué? Son nombradas como las mujeres más poderosas de la industria del entretenimiento en el 2021. ¿Qué pasó? 14 mujeres fueron seleccionadas como las más relevantes en la industria de medios y el entretenimiento. Esta categoría se desprende de la lista de las 100 referentes más poderosas del 2021 que publica cada año la revista Forbes. Oprah Winfrey, quien frecuentemente figura en este listado, consiguió un promedio de 10,3 millones de televidentes en su especial de televisión Adele, One Night Only. Rihanna se posicionó como la cantante más rica del planeta, en parte gracias a su línea de cosméticos Fenty. También está Reese Witherspoon, cuya productora Hello Sunshine, concentrada en historias de mujeres, fue vendida por millones de dólares a una compañía respaldada por el fondo Blackstone. Beyoncé, con Savage, ganó el premio al mejor rap en los Grammys y tuvo una exitosa gira con On the Run 2 junto a su esposo Jay-Z. Y Taylor Swift decidió volver a grabar sus primeros álbumes para recuperar sus derechos de propiedad. En la lista también aparecen Shari Redstone, presidenta de medios de Viacom CBS, Dana Walden, presidenta de Disney Television Studios y ABC Entertainment, Jennifer Salk, directora de Amazon Studios, Donald Langley, presidenta de Universal Film Entertainment Group, Suzanne Scott, directora ejecutiva de Fox News, y Ann Sarnoff, presidenta y directora ejecutiva de Warner Media Studios and Network Group, empresa matriz de CNN. Aunque las mujeres siguen siendo minoría en estas listas, y sería bueno que sean muchas más. Por este logro, esta semana las mujeres más exitosas de la industria del entretenimiento se llevan la medalla de oro de CNN Dinero. ¿Y quién pierde esta semana? Las compañías en Estados Unidos. ¿Por qué? La productividad de los trabajadores registra la mayor caída desde 1960. Escucha esto. Según datos revisados de la Oficina de Estadísticas Laborales, la productividad del mercado de trabajo estadounidense, es decir, el índice que mide la cantidad de cosas que se producen en una hora dentro de la economía de un país, cayó un 5,2% en una base desestacionalizada en el tercer trimestre respecto del mismo periodo del año previo. Eso es peor de lo que se pensó el mes pasado, cuando las cifras preliminares se conocieron por primera vez. Se trata de la mayor caída trimestral de la productividad desde el segundo trimestre de 1960, cuando el índice de la productividad retrocedió un 6,1%. Lo notable es que esto sucede en momentos donde los costos laborales aumentaron a una tasa anual del 9,6%, lo que refleja un aumento del 3,9% en la remuneración por hora de los sueldos. Además, la cantidad de horas trabajadas también subió gracias a la recuperación del empleo. ¿Qué pasó? Algunos economistas creen que estos datos no muestran el panorama completo de lo que se vive. ¿Por qué? El tercer trimestre estuvo plagado de problemas de la cadena de suministro que aún no se han resuelto por completo. Y también tienes que la variante Delta del coronavirus desacelera la recuperación económica. Otros dicen que a pesar de esto, la productividad tendrá un aumento sólido este año. No sabemos qué pasará, pero debido
a que la productividad cae a su nivel más bajo desde 1960, las compañías en Estados Unidos se llevan esta semana la medalla de cartón de CNN. Dinero. Cuando regresemos a CNN Dinero, cada vez más países informan nuevos casos confirmados de la variante Omicron en medio de una temporada de fiestas importantes para las aerolíneas. Por eso pregunto, ¿se complica el panorama de la recuperación en la industria aérea? Lo averiguamos al volver a The Number One, CNN Dinero. El CEO de Tesla, Elon Musk, parece estar haciendo un truco de magia. Esto es porque las últimas semanas vendió una participación masiva en su compañía. Sin embargo, posee 564,000 acciones más de las que tenía al comienzo de la racha de ventas. Un análisis de sus archivos muestra que Musk no está dando marcha atrás en sus participaciones en Tesla. Esto a pesar de su promesa de mantener el sondeo que respondieron sus seguidores de Twitter, en el que le pidieron que vendiera el 10% de su participación. Hasta ahora ha vendido 10,1 millón de acciones, unas 7 millones menos de lo previsto. Y esto se debe a que al mismo tiempo que vende acciones, está ejerciendo opciones para comprar más acciones. Y además lo hace a un precio de ejercicio de ganga de $6.24 por acción, muy por debajo del 1% del precio actual de las acciones de Tesla. Cada vez más países informan nuevos casos confirmados de la variante Omicron en medio de una temporada de fiestas importantes para las aerolíneas. Por eso pregunto, ¿se complica el panorama de la recuperación en la industria aérea? Lo averiguamos. Carlos, vamos a llevar esto por parte, porque yo quisiera, porque a veces uno rápido ve lo de esta nueva variante, pero no entiende el contexto en donde está la industria de las aerolíneas. Está claro que es un periodo de mucho viaje, y entonces viene esta nueva variante y irrumpe no tan solo los pasajeros, también irrumpe en la misma industria, y esto tiene efectos en los empleados, etcétera, etcétera. Antes de entrar en la variante del Omicron y el efecto que puede tener en la industria y cuáles son los escenarios que ustedes están barajando, si pudiéramos describir de forma general, ¿cuál es el estado de la industria, de la aerolínea en general, antes de que entre esta variante del Omicron? Claro que sí. Mira, la verdad es que esta variante cae en un mal momento, ¿no? Hasta ahora hemos tenido una muy fuerte recuperación del tráfico aéreo, tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, hasta el mes de diciembre estamos en unos niveles de tráfico que se avecinan al 85% de la demanda que existía previo a la pandemia. En mercados como México y Colombia, ya los niveles de pasajeros están equiparados con los niveles de la prepandemia. Y países como Brasil están como un 85%. Entonces tenemos un entorno en donde ha habido una muy fuerte recuperación de la demanda, y esto viene obviamente de la mano de un proceso de vacunación que, si bien empezó lento, ha cogido viada, se ha recuperado rápidamente, y tenemos casos como Chile, en donde el 85% de la población ya tiene las 2 dosis, Brasil 65%, que incluso supera a Estados Unidos, que está con el 60%, y tienes países como Perú, México, que están en 57, 50%. Entonces, una buena recuperación de la demanda, que viene apoyada por una buena recuperación de los procesos de vacunación, y esto ha obviamente beneficiado a las líneas aéreas. Donde estamos viendo un fuerte desempeño son sobre todo las aerolíneas norteamericanas, y también dentro de Latinoamérica algunas aerolíneas como Copa han tenido un fuerte desempeño, pero aerolíneas como Avianca, como LATAM, siguen en procesos de reestructuración en Chapter 11, aunque ya están por salir, pero esas aerolíneas todavía no están ni cerca de donde estaban previo a la pandemia. Y también estamos viendo un boom en la región de aerolíneas de ultra bajo costo, ¿no? Aerolíneas como Volaris, como JetSmart, como Viva Air, que están aprovechando esta coyuntura para crecer, para posicionarse y aprovechar de que el tráfico que más se está recuperando es el tráfico étnico y tráfico de placer. Aunque el impacto a todos los afectó, el estado, tanto financiero, comercial, económico, de las aerolíneas es diferente en cada uno. Por tanto, no podemos pintar a todos que todos están fastidiados, digamos. Totalmente, no se puede generalizar. Las aerolíneas cuyo modelo de negocio se sustenta en el tráfico de placer, el tráfico étnico,
¿no? Un tráfico que sí está viajando en estos momentos y que no depende tanto del tráfico de negocios. Una aerolínea que tiene una estructura de costos muy eficiente puede aprovechar esta coyuntura. Entonces vemos el mejor ejemplo es el caso de la aerolínea mexicana de ultra bajo costo Volaris, que incluso es más grande y más rentable hoy de lo que era antes de la pandemia, y su acción está valorada más hoy de que antes de la pandemia. Mientras que aerolíneas que dependen mucho del tráfico de largo alcance, el tráfico long haul, viajes a Europa, aviones de doble pasillo como el 787, ese tipo, y que dependen del tráfico de negocios, esas aerolíneas están más lejos de recuperarse. Los ejemplos que le di de Avianca, de LATAM, son prueba de esto, ¿no? Claro, y también está el factor, no entremos, ahora viene la variante, pero también está el factor del costo energético, que eso también ha estado afectando. O sea, no tan solo hubo una caída en la demanda debido a la pandemia, sino que, ok, se están abriendo las economías, pero entonces viene el factor energético, lo cual sube los costos operativos. Sí, indiscutiblemente en Latinoamérica sobre todo tienes una combinación de factores. Por un lado tienes la inflación, ¿no? Tienes el costo de energía, tienes inflación en otros sectores que se debe principalmente a cuellos de botella en la producción, y también tienes el fenómeno de la devaluación de las monedas, que tiene un impacto sobredimensionado sobre las aerolíneas, ya que gran parte de sus costos, tanto el combustible, el alquiler de los aviones, a veces el mantenimiento, están también denominados en dólares. Entonces, sumas el alto costo del combustible, que es el principal costo para las aerolíneas, representa más o menos el 35-40% de los costos. Sumas la devaluación de las monedas y después sumas la inflación que golpea a los bolsillos de los consumidores, y has tenido una situación que complica obviamente el negocio de estas aerolíneas. O sea, que ¿no? si usamos la referencia, vamos a decir, del mar, el mar está volátil debido al efecto de la pandemia, se ha ido calmando, afecta a todos, pero aquellos que están mejores preparados pues pueden afrontar la volatilidad del mar. Ah, ok, pero ahora viene Totalmente. el Omicron. Sí, sí. Entonces llega el Omicron y hasta el momento vemos su impacto no, de forma tangible en muy pocos mercados. No, son principalmente Sudáfrica, Israel, Corea del Sur, Reino Unido. Son mercados en donde se han impuesto medidas restrictivas para viajar hacia o desde estos destinos, ¿no? Aún no se percibe el impacto de Omicron tanto en las estadísticas de ventas futuro de las aerolíneas norteamericanas, en donde sí lo vemos un poco, en base a los comentarios de los ejecutivos de dichas empresas, son en los viajes de largo alcance, ¿no? Los viajes, por ejemplo, de Estados Unidos a Europa, que son viajes que usualmente se programan también con más anticipación. O sea, están cancelando. Lo que se están cancelando, digamos que las ventas se están disminuyendo el ritmo de recuperación de las ventas. Okay. Lo que dicen es que algunos pasajeros, debido a la incertidumbre, están postergando su decisión de viajar porque no saben si llego a Europa y de repente, debido a nuevas medidas restrictivas, no puedo regresar a mi casa. O sea, esa incertidumbre afecta el proceso de planificación del consumidor. Sin embargo, en Latinoamérica aún no vemos el efecto del Omicron sobre la industria, ¿no? De hecho, ayer la aerolínea brasileña Azul tuvo su día para inversionistas y ahí han anunciado que están obviamente monitoreando la situación, pero que no ven ningún efecto del Omicron en sus ventas aún. Okay. ¿No? Lo que preocupa aquí realmente, Javier, es el timing, ¿no? De esta variante, ¿no? Como mencionabas al inicio, es la temporada de fiestas, también en Latinoamérica, sobre todo en Sudamérica, es la temporada de verano. Este es un periodo extremadamente importante para las aerolíneas porque es un periodo en el cual generan gran parte de sus ganancias, y esta incertidumbre ante los viajeros lo que hace es que posterguen viajes, aplacen, ¿no? Y eso obviamente no es bueno para las aerolíneas, ¿no? O sea que podríamos concluir que hay que esperar cómo se va desarrollando el tema del Omicron, cómo se va expandiendo, cómo se va atacando. Es cierto también que la industria está mejor preparada porque ya con la experiencia del COVID-19 se ha aprendido mucho. Eso es un plus, pero también va a depender del estado financiero, del negocio y cuán flexible está la aerolínea para ajustarse en caso de que el Omicron, pues la variante sea mucho más complicada y tenga un efecto mayor en la industria, ¿correcto? Es correcto. Infelizmente, esta es una industria, como sabes, que es de alto capital, ¿no? Y con costos fijos elevados, y por lo tanto es difícil para las aerolíneas
adaptarse a cambios abruptos en la demanda, ¿no? Entonces, lo que esta incertidumbre termina haciendo es que reduce el ritmo de expansión o de recuperación a futuro, ¿no? Si yo presiento que el futuro va a ser más volátil, pero que en términos generales va a ser una recuperación más lenta, entonces mi plan de expansión, mi plan de recuperación va a ser también más lento, ¿no? Carlos, fue un gusto haberte tenido en el programa. Muchas gracias. Cuando regresemos a CNN Dinero, si decidiste empezar un negocio, es importante que tomes en cuenta que las ventas y mantener bien las finanzas van a determinar el éxito de tu empresa. En un nuevo Dime Xavier, te explico 6 claves para administrar bien el dinero. Al volver a The Number One, CNN Dinero. CNN Dinero por Facebook y también en Twitter. ¿Estás pensando en invertir en criptomonedas? Bueno, en Estados Unidos, a partir del año fiscal 2023, cualquiera de tus transacciones de activos digitales potencialmente gravables será reportada al Servicio de Impuestos Internos por una parte externa para cumplir las nuevas disposiciones incluidas en la Ley de Infraestructuras. Entre ellas, exige a los agentes de la industria de las criptomonedas que intermedian en las transacciones emitir el formulario 1099B para las cuentas de sus clientes. El formulario se recibiría por primera vez a principios del 2024 para reflejar transacciones con criptomonedas del 2023. Y en un intento de dificultar el lavado de dinero, la nueva ley también exigirá a las empresas que informen a Hacienda cuando reciban más de $10,000 en criptodivisas. No cumplir con este requisito de manera intencional podrá ser perseguido como delito federal. ¿Qué te pasa? No entiendo. ¿No entiendes qué? Vendo muchos chocolates, tengo un inventario de dulces bajo y no veo ganancias. Ay, Einstein, fácil. ¿Qué? ¿Tú mismo te la estás comiendo? ¿Really? Me preguntan, Xavier, tengo un negocio de ventas minoristas, pero aunque me esmero mucho con mis emprendimientos, no logro administrar bien el dinero. Normalmente pierdo dinero y si lo he prestado quedo con la deuda. ¿Qué puedo hacer? Vamos por partes. Primero quiero que veas el episodio de 8 consejos para probar una idea de negocio. En él hablé de varios puntos, pero uno que es muy importante sobre finanzas es que cualquier negocio pequeño, mediano o grande, para que sea viable, tiene que generar 3 cosas: ingresos por venta, ganancias y flujo libre de caja. O sea, las ventas deben cubrir los costos, los impuestos, ganancias y el dinero que se necesita para reinvertir en el negocio. Sea comprando un nuevo inventario, maquinaria, crear nuevas ideas comerciales, etc. Puede que al principio no se cubra todo, tengas costos más altos o la ganancia sea poca o nula y que el negocio no genere plata para reinvertir. Eso puede pasar. Pero no hay negocio que se sostenga en el tiempo sin esos 3 elementos claves. Aunque cada negocio es diferente y los retos pueden ser desde menos a más complicados que puedan requerir la ayuda de especialistas, es clave que tengas esto en cuenta. Número 1. Separa el negocio de lo personal. El negocio y las finanzas personales son 2 cosas separadas y ambas deben manejarse así. Hay que profesionalizarse en esto. El negocio tiene su identidad legal, su cuenta de banco, su contabilidad, la toma de decisiones, etc. Es un error usar el negocio como la caja chica. Si el negocio da, entonces te sacas un salario, sacas ganancias, claro, siempre y cuando el negocio lo justifique. Como si fueras a contratar o pagar a alguien. Muchos negocios han fracasado o están en rojo. Por eso, número 2, los negocios es un lenguaje de números. A muchos les gusta hacer dinero, pero no les gusta pasar el trabajo de controlarlo. Contabilidad es el lenguaje de los negocios. Si no lo mides, ¿cómo puedes saber si fue un éxito comercial? Tener la contabilidad hecha es preparar los fundamentos de un negocio próspero. El que no le gusta hacer el trabajo de contabilidad, fracasa. Número 3. 3 reportes claves. El reporte de ingresos y gastos es para saber el balance final de un negocio. ¿Ganaste o perdiste? Este es en una semana, este es en un mes, es un trimestre, es en un año.
El de flujo de caja es saber cómo se mueve el efectivo que entra en el negocio, de dónde viene y hacia dónde se va. Y el de la hoja de balance es saber la situación financiera del negocio en un momento específico. ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto debes? ¿Y cuánto realmente eres dueño? Número 4. Presupuesta. Es proyectar los ingresos, los gastos y el beneficio neto o pérdidas que vas a tener, sea por mes, por trimestre o por año. Muchos pequeños negocios nunca hacen presupuesto y esto es un gran error. Te ayuda a saber cuánto necesitas vender, cuánto incurres en gastos para generar esas ventas y cuáles serían las ganancias o pérdidas en las que incurrirías. Te permite determinar cuál es el punto de equilibrio que necesitas lograr antes de obtener ganancias. Break even en inglés. Número 5. Mantén los costos bajos y controlados. Costos altos, costos innecesarios, te comen la ganancia. Tienes que saber cuáles son los costos directos e indirectos de tu negocio y no perderlos de vista. Control de inventario, control de materiales, costo de cada cosa. Lo debes saber y lo debes monitorear. Y altos costos de financiamiento ponen en peligro el negocio. Control, control, control. Número 6. Conoce el ciclo de conversión de efectivo. ¿Qué es? Es el tiempo que toma comprar, manufacturar y convertirlo en inventario, venderlo y de ahí convertirlo en una cuenta a cobrar y de ahí efectivo. La clave es convertirlo en efectivo, o sea, tenerlo a nuestro alcance lo más rápido posible. Por eso no le quites el ojo a los depósitos, a las cuentas por pagar y a las cuentas por cobrar. Tú quieres que el efectivo que sale en costos regrese lo más rápido posible sin que se pierda en el camino. Mi gente, la contabilidad y las finanzas son pilares para un negocio. Sí, es importante el marketing, es importante las operaciones, es importante el personal, pero si no hay ingresos por venta, no hay ganancia, y no hay flujo libre de caja, el futuro no pinta nada bueno. ¿Me explico? Cuando regresemos a CNN Dinero, el turismo ha sido uno de los más afectados por la pandemia de COVID-19 y muchos países ven afectadas sus economías por la pérdida de estos ingresos. Por eso pregunto, ¿cómo se recupera el sector del turismo de un país después del COVID-19? Discutimos el caso de Ecuador al volver a The Number One, CNN Dinero. El turismo ha sido uno de los más afectados por la pandemia de COVID-19 y muchos países ven afectadas sus economías por la pérdida de estos ingresos. Por eso pregunto, ¿cómo se recupera el sector del turismo de un país después del COVID-19? Discutimos el caso de Ecuador. Ministro, vamos a llevar esto por parte, porque mira, tengo en mis estadísticas acá, bueno, se las saqué del World Travel and Tourism Council. El impacto del COVID fue bien negativo para Ecuador, bueno, para todas las economías que dependían del turismo. Aquí, por ejemplo, veo que hubo una caída del GDP, representaba en el 2019 cerca del 10,5%, cayó el 5,5%. La cantidad de empleo que se generaron, o sea, se perdió. Tengo acá que eran 334 millones en el 2019, para el 2020 bajó a 272 millones. O sea que cuando ves las estadísticas, claramente el COVID-19, el impacto del lockdown y todo eso fue muy negativo para la economía ecuatoriana. ¿Cómo enfrentaron todo eso? Claro, efectivamente, Javier, la pandemia afectó fuertemente a la industria de turismo en el país. Fueron más de 120.000, para ser exactos, 136.000 empleos que se perdieron, más de 500 millones de dólares dejó el Estado ecuatoriano de recibir en sus arcas fiscales por la pandemia. Hace 6 meses que se posesionó el presidente Guillermo Lasso y también el nuevo equipo del Ministerio de Turismo. Hemos trabajado en diferentes frentes para poder acelerar el proceso de la reactivación del sector turístico. Arrancamos con el plan de vacunación 900, que en los primeros 100 días logramos vacunar a más de 9 millones de ecuatorianos en estos primeros 100 días de gobierno, lo cual fue un gran éxito. Hoy por hoy tenemos más del 70% de la población ecuatoriana ya vacunada, mayor de 5 años,
con su esquema completo, y para diciembre vamos a tener el 85% de toda la población ecuatoriana ya vacunada. Este es el primer paso para poder acelerar el proceso de reactivación, no solo del sector turístico, sino de todas las industrias en el país. Estamos trabajando también en la conectividad del país. Hemos eliminado el 5% del ISD, que es un impuesto a la salida de divisas, a las aerolíneas que operen en el país para poder crear un mejor ambiente de inversión y que puedan incrementar sus rutas y frecuencias. Estamos a pocas semanas de ya firmar un acuerdo de cielos abiertos con Estados Unidos y otras naciones también para tener más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador. Estamos 2021, las economías están saliendo de la pandemia, ya vimos el impacto en la demanda, preocupación en la inflación en los Estados Unidos, pero bueno, no deja de estar creciendo, se proyecta un 5 o 6% en los Estados Unidos, which is big. Y Ecuador, el turismo ecuatoriano, aquí tengo en mis notas que depende en parte de los Estados Unidos. O sea, en el 2020 fue el 11%, pero en el 2019 fue el 15%. Claro, está el caso de Venezuela, está el caso de Colombia. Y ustedes ahora están en una estrategia de vender al país, de ser más incisivos en los Estados Unidos, porque es un mercado muy importante, hay plata y de alguna forma eso beneficia al Ecuador. ¿Cómo afecta ahora todo esto del Omicron? Efectivamente, la variante Omicron es una preocupación no solo para Ecuador, sino para todo el mundo. Pero hemos tomado diferentes medidas como gobierno, liderado por el Ministerio de Salud Pública y por el presidente Guillermo Lasso, para poder cuidar la salud de los ecuatorianos. En este momento estamos con un requerimiento de ingreso de PCR negativo y un certificado de vacunación con esquema completo para entrar al país. Esto más el plan de llegar al 85% de la población ya vacunada para diciembre, creo que nos posiciona en un lugar bastante privilegiado si nos comparamos con el resto de países de Latinoamérica. Hay una pregunta ahí y quiero que me ayudes a aclarar esto porque he estado analizando otros casos. Por ejemplo, en el caso de República Dominicana, no sé si es una ventaja, y eso es lo que quiero que me ayudes a aclararlo, porque Ecuador tiene el dólar. Tú tienes, por ejemplo, República Dominicana, que ha tenido un repunte considerable en el turismo, no tiene el dólar. Entonces el cambio le ayuda. Claro, es verdad, la cercanía también. En el caso del Ecuador, la dolarización ha ayudado, perjudica en estos momentos. O sea, ¿cómo lo han manejado ustedes y cómo ha impactado el tema del dólar en el turismo? En comparación a otras competencias, porque acuérdate que el turismo al final está compitiendo con otros países también. Claro, es bastante relativo. Tiene sus ventajas y sus desventajas. La ventaja puede ser te doy dos ejemplos de que se convierten en ventajas. La primera es que para atraer inversiones americanas o internacionales al país es más conveniente tener una economía dolarizada que una economía con moneda propia, ¿no? De esa manera sabemos que Latinoamérica sufre de estabilidad política y es muy importante cuidar mucho la inflación. Entonces eso es una ventaja. Luego la otra ventaja es que los turistas americanos al llegar al país no tienen que cambiar su moneda o no se quedan con monedas sueltas al momento de regresar a su país de origen. Pero la desventaja es que nos convierte en un destino más costoso que otros países de la región como Perú, Colombia y Costa Rica. Pero nosotros en el Ministerio de Turismo estamos atrás de un turismo de alto valor. Y cuando me refiero a alto valor no necesariamente es lujo, sino más bien el turista que llega al país a gastar su dinero en nuestra economía y se queda un tiempo prudente en nuestro país. Más no estamos trabajando en atraer grandes grupos de turistas a Ecuador, sino estamos atrás de calidad más que cantidad. Y por último, ¿por qué el enfoque en Estados Unidos? Está claro que la economía está creciendo, está claro que hay plata, está claro que les gusta viajar, Ecuador tiene muchas cosas para ofrecer, pero entiendo también que hay mucha dependencia en el turismo en el caso de Venezuela, Colombia y Perú, y tú sabes que hay elecciones en Colombia, la situación complicada en Venezuela, el tema de Perú. De alguna forma están diversificando para no depender tanto de estos países ante cualquier eventualidad o inestabilidad política. O sea, ¿cuál es el por qué buscar más Estados Unidos?
Claro, mira, nosotros llevamos 6 meses, este gobierno lleva posicionado apenas 6 meses, hemos heredado el presupuesto de gobiernos anteriores y con el poco presupuesto que tenemos no podemos ser todo para todos. Entonces hay que ser bien estratégico de dónde invertimos el dinero. Cada dólar que invirtamos, qué nación nos va a dar un mejor retorno. Y luego de diferentes análisis técnicos hemos decidido que Estados Unidos es el mercado prioritario por la cercanía, por la conectividad que tenemos, porque cómo avanza el plan de vacunación y porque creemos que Ecuador tiene todo lo que el turista americano está buscando. Experiencias auténticas, únicas, al aire libre, cultura, gastronomía, naturaleza. Realmente Ecuador lo tiene todo para el mercado americano y es por eso que hemos decidido apostarle al mercado americano sin descuidar otros mercados secundarios que igual estaremos invirtiendo y realizando diferentes actividades comerciales para diversificar nuestro portafolio de clientes. Ministro, fue un placer y un gusto haberlo tenido en el programa. Muchísimas gracias, Javier, que tengas un excelente día. Bueno, mi gente, hemos llegado al final de otro episodio más de CNN Dinero. Ya ustedes saben, esto es CNN Dinero, donde la prosperidad está a su alcance.